Muy buenas noches, amigas y amigos que ven este programa de Contextos que se transmite todos los días de lunes a viernes en las redes del periódico Ultimátum de Tuxtla Gutiérrez. Bienvenidos. El día de hoy, día es 8 de marzo, Día de la Mujer, aniversario de una serie de luchas del feminismo. Y bueno, creo que eso va a ser el tema central. Y por otro lado, esto coincide con el arranque el día de hoy del programa de vacunación para los adultos mayores en Tuxtla Gutiérrez, que pues al parecer en general estuvo bastante bien desarrollado. Y bueno, creo que estos son los dos temas principales, pero creo que el día de hoy nos vamos a dedicar por entero a analizar pues lo que significa este día 8 de marzo, por qué se celebra hoy el Día de la Mujer, cómo se han desarrollado estas luchas a través del tiempo, qué corrientes ideológicas han coincidido en el movimiento feminista y sobre todo pues la difícil relación que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los grupos feministas de México. Me acompaña esta noche y me da mucho gusto saludar a mi compañera, la maestra Enriqueta Burel. Hola Enriqueta, buenas noches. Hola, buenas noches. Precisamente cumpliendo un año, iniciamos el año pasado y revisamos lo que iba a ocurrir, ¿no? El 8 de marzo. Y ahora estamos de nueva cuenta, un año que se ha pasado muy rápidamente. Y llegamos a las marchas nuevamente, llegamos a la celebración del 8 de marzo y aquí estamos de nuevo. Muy bien, acaba de integrarse Juan Carlos Calimayor. Hola Juan Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Una disculpa por no estarnos acompañando estos días, pero han sido azarosos. Ya lo hemos seguido en las redes, muy bien, nos da mucho gusto y mucho éxito. Gracias. Y pues estamos comentando de que el día de hoy el tema central, yo creo que ni darle vueltas, es analizar desde diferentes ángulos lo que es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿no? Como si quieren le pongo un poquito de contexto histórico. Y bueno, es interesante porque pues los primeros movimientos de la lucha de las mujeres se dan más que nada en cuanto a demandas salariales y mejores condiciones de vida. Nueva York, precisamente, en alguna ocasión tuve la suerte de visitar los edificios que ahorita pertenecen a la Universidad de Nueva York, y en uno de ellos, cerca de lo que es la Plaza Washington Square, que se llama, ahí hay un par de placas en donde señalan que existía a principios del siglo XX, ahí estaban unos talleres de costura y de alguna manera un grupo de obreras habían estado demandando mejores condiciones salariales y mejores condiciones de los lugares del trabajo. Después hubo un incendio en ese lugar y fallecieron varias trabajadoras, obreras que trabajaban en estas fábricas textiles, y a partir de ahí, pues después se recrudeció la violencia, o ahí sí se recrudeció la manifestación de las mujeres, y esto en buena medida pues originó a que las leyes laborales le reconocieran a la mujer la igualdad de derechos y mejores condiciones de trabajo, sobre todo jornadas no agotadoras, jornadas más de 8 horas y cosas por el estilo. Y posteriormente también pues tenemos el movimiento de las sufragistas feministas, que también en esto coincide, la mujer que durante mucho tiempo estaba demandando muy puntualmente y además con mucho derecho el hecho de que las asumieran como ciudadanas y que pudieran votar. Y para darnos una idea de este retraso, te estoy dando nada más la introducción para que tú nos amplíes sobre estos temas, que eres la especialista, y nada más estoy dando el preámbulo. Y sobre estos puntos, pues para darnos una idea, en México, ¿verdad? Que
que el derecho de la mujer a votar se da en 53. 1953, Con imagínate, Luis o sea, Cortines. hace muy poquito. Y también, pues, la lucha de la igualdad de la mujer dentro del movimiento comunista, una personaje bastante famoso, Alejandra Kollontai, que fue embajadora de la Unión Soviética en México y que también planteó durante mucho tiempo, y esto venía dentro de la bandera de la izquierda, la igualdad de la mujer como con el hombre como obrera, ¿no? Las Tovarich, camaradas hombres y mujeres. Camaradas. En esa utopía socialista que se vivía en aquellos años 20, ¿verdad? Y todo esto, pues, de alguna manera confluye, o sea, son diferentes movimientos que confluyen en el hecho de que poco a poco, ahora sí, como dice la canción de Serrat, paso a paso y golpe a golpe, la mujer ha ido ganando espacios y defendiendo sus derechos. ¿Qué nos podrías comentar sobre este gran día del Día Internacional de la Mujer? ¿Qué tal? Fíjate que la revolución industrial que trajo consigo las fábricas permitió a las mujeres por primera vez tener un empleo formal. Claro que en condiciones precarias, insalubres, con horarios de trabajo de 2 jornadas de 12 horas, sin horas extras, ¿no? Pero fue un momento importante para las mujeres porque pudieron tener cierta autonomía económica y poder ayudar a sus familias. Y es curioso, recuperé algunas historias en el internet que en Estados Unidos muchas jóvenes pues de buenas familias, podríamos decir de clase media, ingresaron a trabajar a las fábricas para tener cierta autonomía respecto a su familia, para recibir un salario. Pero las condiciones desafortunadamente eran bastante deplorables en esa época, no solo para las mujeres, también para los hombres trabajadores, ¿no? Pero siempre las mujeres hemos llevado la peor parte, entonces empieza la lucha por los derechos laborales, por mejores condiciones salariales, también por las instalaciones menos insalubres, porque eran fábricas, me supongo, poco ventiladas, ¿no? Donde las mujeres muchas veces casi salían a morirse, ¿no? Por esas jornadas extenuantes que llevaban ahí. Y entonces, originalmente, el Día de la Mujer surge en relación a la mujer trabajadora. Últimamente, por el diferente contexto, pues ya se ha introducido el tema de la violencia de género, ¿no? Pero en ese tiempo eran derechos laborales y pues aquí en México también vemos cómo en la Revolución Mexicana las mujeres tuvieron una participación muy importante en las huelgas de Río Blanco y de Cananea. Revisando esa parte, en Río Blanco, que era una fábrica textil, las mujeres fueron las que tuvieron mayor participación de salir a marchas, de protestar en las huelgas de Río Blanco y de Cananea, que fueron antecedentes de la Revolución Mexicana. Y entonces, posteriormente, ¿no? Hoy hablé sobre un discurso de Rosario Castellanos en 1971 frente a Luis Echeverría en el Museo de Antropología, que se llama La abnegación, una virtud loca. Rosario Castellanos, con esa fina ironía que la caracterizó, siempre criticó a la abnegación en las mujeres. Y además decía, la abnegación es una virtud, ¿no? O es una especie como de condena de las mujeres, ¿no? Porque si vemos esas películas mexicanas de Sara García, de Prudencia Grifel, de Marga López, ¿no? Las mujeres sufren toda la película se la pasan llorando porque los maridos les son infieles, porque los hijos se van, por una serie de abandonos, ¿no? Que hoy Marcela Lagarde le llamaría desolación. Y entonces las mujeres habíamos nacido para sufrir, así eran las telenovelas también de antes, ¿no?
Y finalmente la mujer triunfaba cuando consiguió un buen marido, ¿no? Ese era como el final feliz de la telenovela o del cuento, ¿no? Vivíamos expensas de que un hombre nos rescatara, como Rampusel, ¿no? Pero afortunadamente creo que ahora las mujeres somos más autónomas, hemos conquistado derechos laborales de participación política, pero junto a ello ha surgido la violencia en situaciones extremas, ¿no? Y los hombres dicen, si ustedes leen los chats y los Twitter, pero si matan más hombres que mujeres, las cifras lo dicen. Y pues sí, tienen razón. Las cifras dicen que matan más hombres que mujeres, pero las condiciones son diferentes. A los hombres les matan en riñas violentas por el crimen organizado, ¿verdad? En cuestiones de violencia entre ellos, otro tipo de violencia. Sin embargo, a las mujeres nos matan los esposos, nos matan los exnovios, nos matan personas de nuestro entorno familiar. Muchas veces quienes cometen feminicidios son personas que conocemos y además somos torturadas, somos abusadas sexualmente. Son otras las condiciones en las que nos matan a las mujeres. Pero lo que más enoja a las mujeres, como lo hemos discutido aquí en el programa en varias ocasiones, es la impunidad. Que el feminicida logre salir de la cárcel, que no se cumpla con todo el proceso debido, que no se investigue desde una perspectiva de género. Todavía seguimos sufriendo esos malestares y es lo que a las nuevas generaciones indigna, ¿no? Sí, entonces esas son las causas, ¿no? Que han motivado las marchas que hoy en día cada vez son mayores, ¿no? En mayor grado, las primeras marchas iban como 4 o 5 mujeres, por decírtelo simbólicamente, pero ahora las marchas realmente son multitudinarias, ¿no? Hoy marcharon por las calles de Tuxtla, salieron 2 marchas, una de la Diana Cazadora y otra de la UNACH, para encontrarse en el Palacio de Gobierno, ¿no? Claro. Y Juan cada Carlos, vez más en los pueblitos, ¿verdad? En muchos rincones de México y en particular en Chiapas, donde antes nadie marchaba, ahora las mujeres salen a marchar, ¿no? así es, el día de hoy hubo marchas importantes, como tú bien señalas, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal, en Ocosingo, en Venustiano Carranza, por señalar, no sé si en Comitán también, pero creo que también hubo marchas ahí. Juan Carlos, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema? Yo me voy a atrever a hacer una aseveración un poco acerca del antecedente que tiene que ver con un proceso evolutivo humano y que tiene que ver con la condición, digamos, de predominancia en la fortaleza física desde la antigüedad, que hizo de los hombres los guerreros, los cazadores, pero en la medida que ha ido evolucionando el cerebro humano y que ha ido evolucionando la sociedad, pues hoy la civilización se mide no por la fuerza, sino por el nivel, sino por el pensamiento. Entonces, en esa medida, al menos el mundo occidental está evolucionando. El mundo occidental, porque desafortunadamente, en buena parte de los países musulmanes y otros tantos, todavía como cultura general hay un predominio machista, misógino, que tiene que ver con creencias religiosas, ¿no? La Biblia misma, y perdón por el atrevimiento para quienes no son creyentes, pues parte de un supuesto, si nos vamos al Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, de que el hombre necesitaba una compañera y que toma una costilla para crear a la mujer y darle una pareja. Desde ahí tenemos una concepción histórica machista de origen. Y insisto, el hombre tuvo un papel predominante, como lo tienen de las diferentes especies, no en todas, hay casos excepcionales. Por ejemplo, entre los leones, las cazadoras son las leonas, no los leones. Los leones, si hubieran hamacas para leones, estarían cómodamente esperando que ellas hicieran la caza. Pero a lo que me refiero es que esta condición de predominancia física fue generando esta cultura. Y esto ha entrado a un proceso en el mundo occidental de transformación
que ha ido, por increíble que parezca, cuando yo le comento a mi hija o le comento a jóvenes de esta generación millennial, que apenas hace unas décadas las mujeres no podían votar, no pueden creerlo. Claro que en la historia hay garbanzos de a libra, me refiero a grandes personajes como Cleopatra, por ejemplo, mujeres empoderadas, que son casos muy excepcionales en la historia, pero realmente precursoras de la lucha digo, incluso cuando antes nos referíamos a la especie humana, decíamos el hombre, la evolución del hombre, ¿no? El hombre incluyendo a la mujer. Entonces, como si el hombre pudiera existir sin que existiera la mujer, que es la que le da la vida. Entonces, yo creo que en la medida que estamos evolucionando como sociedad, estamos evolucionando en estas ideas que desafortunadamente se tienen que estar luchando todavía. Yo digo que hoy no es un día de celebración, es un día de reflexión y de una excelente oportunidad de hacer ver el enojo que existe todavía por esta lucha que en un país desarrollado ya no debería existir. En un país desarrollado, y me refiero en términos culturales, es decir, la condición de igualdad no debiera ser impositiva, pero tampoco era. Los norteamericanos, por ejemplo, con la guerra civil erradicaron la esclavitud y sin embargo pasó mucho tiempo para que esa igualdad fuera posible gracias a las acciones afirmativas en los años 60, a Luther King y a líderes que exigieron esa igualdad a través de acciones afirmativas para que entendieran con claridad que tenía que ser casi a la fuerza. Esto ya está pasando en nuestro estado, en nuestro país, donde, por ejemplo, la equidad de género, la participación política es necesaria, pero también sigue pasando en las zonas menos desarrolladas, menos urbanas del país y de otros países, que esa condición preexistente que influye en la religión, influye en los usos y costumbres, en los mitos sociales, sigue predominando el machismo. Entonces, todavía hay mucho que hacer y ojalá algún día sea un momento ya no de reflexionar, sin simplemente celebrar a la mujer por su simple condición de ser madre, de ser una parte importante a la par o a veces más que el hombre en el desarrollo social, económico. Y efectivamente, bueno, hay grandes precursoras que vale la pena. Ahorita estaba tratando, Keta, de acordarme de esta mujer que me llamó mucho la atención. Tú me pusiste a estudiarla, que se disfrazaba, que se ponía un traje de hombre para poder fumar, ir a convivir en París, recuerdo. George Sand. George Sand, que incluso utilizaba un nombre de hombre para poder, bueno, es una precursora de esa igualdad. Y el pensamiento de escritoras como Hannah Arendt, podríamos mencionar a Virginia Woolf, inclusive yo creo que mujeres que tuvieron que utilizar seudónimos para poder escribir, porque era esta condición sociocultural, por ejemplo, en los antiguos griegos, en Roma, hacía que la educación, incluso durante la Edad Media, la impartiera la iglesia a través de los monasterios, al que solo podían acceder los hombres, pues las mujeres eran casi un símbolo del demonio, ¿Sí? que significaban pues la tentación, etcétera. Claro, o el teatro, ¿no? El teatro griego y el teatro japonés, las mujeres eran interpretadas por hombres, ¿no? Las mujeres no participaban en este tipo de expresiones artísticas. Y yo sostengo esta teoría de que tiene que ver con la condición de la fortaleza física, esa predominancia física que sigue haciendo de la mujer el sexo débil, entre comillas, pero débil físicamente, en términos de su constitución física, y que la hace víctima de esa, porque si las mujeres fueran más grandotas que los hombres, en vez de que los sería al revés, ellas les pegarían a los hombres. El tema es que una sociedad evolucionada tiene que aprender no a respetar, inclusive en el lenguaje tenemos que ir evolucionando mucho más acerca de que no se trata de los derechos de la mujer, sino de los derechos en general de los seres humanos, sin anteponer la condición de género. Ese día, en cuanto llegue, podremos haber cantado victoria y podremos decir que esta lucha, Keta, que tú has dado toda tu vida y que muchas mujeres precursoras del feminismo, pienso pues en la Corregidora, pienso
hasta en la Güera Rodríguez, por hablar un poco de la historia de México. Sor Juana Inés. Sor Juana, en la misma Rosario Castellanos, en todas esas mujeres que se atrevieron en su momento a desafiar a la época, ¿no? A decirle a los hombres necios, ¿no? Lo que tenían que saber y que a partir de las ideas y que a partir de la evolución del pensamiento van a ganar esta victoria cultural, ¿no? Así es. Sí, bueno, yo creo que también una cosa que es de que en el pasado y a las mujeres de poder, o sea, pero principalmente entre la nobleza, ¿no? Catalina la Grande, Isabel I de Inglaterra, la reina Cristina en Suecia. Y bueno, ahorita me vino a la mente un poquito la historia de la monja Alférez, que es que fue real, ¿no? De una mujer que tiene que disfrazarse de soldado para poder desarrollar una serie de aventuras. El caso de la misma Sor Juana Inés de la Cruz, que siendo una mujer muy agraciada, bella, inteligente, tiene que optar por convertirse en monja para poder desarrollar sus habilidades intelectuales, y que también, de acuerdo a las crónicas que existen, es víctima del acoso, ¿no? En este caso ahí del obispo en su momento es víctima de un acoso que ahorita se podría tipificar muy bien como acoso laboral o acoso sexual. Y bueno, la tragedia de Rosario Castellanos, porque pues también se traduce en que efectivamente es una mujer que las feministas la enarbolan y que la señalan como una mujer principalmente chiapaneca que se desarrolló intelectualmente, pero que vivió una tragedia terrible al interior de su familia, con una incomprensión permanente con su marido Ricardo Guerra, como ella lo manejó en varias de sus cartas, que su marido, a pesar de ser un científico, un filósofo, nunca entendió bien a su esposa. Pero bueno, si quieren, ¿por qué no hacemos una división? Vemos primero la situación de las mujeres a nivel nacional, vemos cómo fueron las marchas, lo que ustedes comenten sobre las marchas que ocurrieron en la Ciudad de México, la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al movimiento feminista, y dejamos en un tercer espacio la situación de la mujer aquí en nuestro estado de Chiapas. Entonces así veo que Juan Carlos tiene ganas de arrancarse con la situación de López Obrador. Un comentario, no. Yo quisiera agregar un comentario final, por favor, si me lo permiten. El caso de la reina Isabel, que ha pasado, por la que han pasado mandatarios, generaciones de mandatarios en el mundo, y que ha sido ahora sí que en toda la extensión de la palabra, una jefa de Estado cuya biografía vale la pena estudiar y analizar, ¿no? Y el caso, pues, concreto de personas como las mujeres que hoy sacaron adelante la pandemia, que no se nos olvide, que destacaron las primeras mandatarias de estos países, como Nueva Zelanda, por ejemplo. Islandia, ¿no? Islandia, y que supieron actuar mejor que los hombres. Yo creo que eso es de las enseñanzas que nos va a dejar esta pandemia, está cómo actuaron en política. Bueno, cómo no hablar de Angela Merkel, por supuesto, ¿no? Esta jefa de Estado extraordinaria en Alemania, que son estas ya no precursoras, sino ya son ejemplo vivo de lo que las mujeres pueden hacer empoderadas y de lo capaces que son. Insisto, no debería ser este lenguaje, de lo que los seres humanos somos capaces de hacer el día que dejemos tener estas divisiones culturales entre los seres humanos por su condición de género. Sí, y además esa parte de la abnegación que criticaba Rosario Castellanos ya debe de ser dejada a un lado. El tema de los cuidados, que es un tema de actualidad, bueno, es un tema de siempre, pero últimamente ha adquirido actualidad cuando estuvo que Amalia García, que fue gobernadora de Zacatecas, como secretaria del Trabajo en la Ciudad de México, en el gobierno de Mancera, ella abordó el tema de los cuidados. El tema de los cuidados significan las guarderías, el tema de los cuidados significa también las escuelas, el tema de los cuidados significa los enfermos en casa, ¿no? Cómo las mujeres son las que tienen que hacerse cargo del cuidado de los hijos, del cuidado de los enfermos en la
en la casa, ¿no? Y eso es una triple jornada para muchas mujeres. En algunos países se ha logrado que a la mujer que se quede en su casa haciéndose cargo de un enfermo, por ejemplo, o de personas de la tercera edad que no se pueden ir a un hospicio, pues se les paga una mensualidad como cuidadoras, ¿no? En México, en estos tiempos, no sé si eso sería posible, ¿verdad? Porque pues significa una erogación por parte del Estado bastante grande, ¿no? Pero debe haber espacios, debe haber guarderías para las personas mayores también, debe haber rescatar nuevamente el programa de las guarderías, porque las mujeres para que puedan salir a trabajar tienen que tener un espacio donde dejar a sus hijos con seguridad, ¿no? Y aparte, por ejemplo, si tienes una persona de la tercera edad enfermo en tu casa, pues no lo puedes dejar solo. Muchas señoras han tenido que renunciar a su trabajo para cuidar a la mamá o cuidar hasta los suegros, ¿no? Y en un momento dado es una carga para ella porque no es responsabilidad de ella, es una responsabilidad del Estado. Entonces debería también haber guarderías de día para que las familias puedan llevar a sus personas de la tercera edad y recogerlas cuando salgan de trabajar, como sucede con los bebés y con los niños y niñas, ¿no? Debe haber formas para que no se les cargue la mano, porque desafortunadamente ese tema de los cuidados no se reparte de manera equitativa, ¿no? Claro. Entonces Si me permiten agregar una idea, Keta, así como el derecho a las guarderías, yo creo que las casas geriátricas, que hoy por hoy son casi todas particulares, salvo la figura aquella de los viejos hospicios que corrían por cuenta de algunos gobiernos, pero también debe ser un derecho de los adultos ya muy mayores el contar con el Estado, ahí sí el Estado, en esas cosas sí debe intervenir el Estado, no en la economía, pero sí el Estado para proteger y garantizar los derechos de quienes entregaron su vida para criar para criar a los demás, ¿no? Así Claro. es, por ejemplo, Llevaremos al Congreso. a lo largo de tu vida laboral, podría haber hasta un pequeño descuento, ¿no? Como existe para el ISSSTE, ¿no? O para el IMSS, un pequeño descuento para que tú, cuando seas mayor, tengas el derecho a un espacio digno si no hay quien te cuide, o aún si hay quien te cuide, para que no seas una carga para la familia, que puedas estar allí de día, por ejemplo, todo el día, y que te recojan a determinada hora. Mira, Keta, por ejemplo, piensen en el caso de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores, que famosos tienen que parar ahí de viejitos porque hay un fondo para eso, porque caen en la miseria absoluta y ahí están refugiados. Ya el Estado debería ir asumiendo un rol, no basta con la pensión, no basta con el apoyo económico, yo creo que el Estado podría hacer un enorme bien si tomara las casas geriátricas como una responsabilidad. Sí, entonces son temas, ¿verdad? Muy importantes. Son temas muy importantes porque eso le pesan a las mujeres, son cargas para las mujeres. Simplemente ahorita con el COVID, yo me imagino un día para una señora que tiene teletrabajo. Esté en su casa con su computadora, y porque además muchas oficinas, aunque estés en tu casa, se respeta el horario de la jornada laboral, ¿no? Tienes que estar conectada a tu computadora a las 9 de la mañana. Mientras... Pero a ver, perdón la interrupción, es que tenemos que cambiar el rol. La mujer hace 3 cosas porque tiene que cuidar a los hijos. ¿Por qué no los cuidan los papás hombres? Porque tiene que cocinar, porque tiene que lavar ropa. ¿Por qué no los hombres? Yo presumo mucho, hasta en redes sociales, que plancho por costumbre desde que soy estudiante mi ropa. Pero ¿por qué no los hombres asumimos también esos roles? ¿Quién dijo que la mujer tiene que hacer eso? Históricamente así es. Desafortunadamente, desde la familia no se educa así. Bueno, eso es hay que cambiar esos roles sociales. Exacto, para que la mujer no exacto. que seguir continuando con estos roles. Mucha de esta desigualdad
empieza en la familia, ¿no? En las relaciones familiares, en las familias donde hay hermanos y hermanas. Hasta hace poco las hermanas le planchaban y lavaban la ropa a los hermanos, se encargaban de la comida, se encargaban de una serie de tareas. Entonces, de esa manera te iban educando a los hombres, ¿no? Que las mujeres estaban a su servicio. Entonces, cuando se casaban, pues eran sus exigencias, ¿no? Entonces creo que esos roles deben ir cambiando desde de la familia, la distribución del trabajo doméstico debe ser equitativa, ¿no? Okay. No debe cargársele la mano a las mujeres. Y luego también las mamás, yo cuando les hablo a las mamás les digo, a tus hijos cuando ya tienen determinada edad, los debes de poner a hacer su cama, a recoger sus juguetes, a tener limpia su espacio, ¿no? Su cuarto, porque ahí tienes a las mamás recogiendo en las mañanas todo lo que los hijos dejan tirado y eso no se vale, ¿no? Claro, ¿no? Y si alguien le hace competencia a las mamás judías, son las mamás tustlecas o chiapanecas. Sí. Ahí se van. O sea, creo que ganan las chiapanecas sobre las mamás judías, las clásicas. A mí me encantó una película de, ¿cómo se llama este cómico? Que es judío precisamente. Adam Sandler. ¿Eh? Adam Sandler, ¿no? No, más de mi generación, que hizo una película excelente, que estuvo casado con Mia Farrow. Woody Allen. Woody Allen precisamente tiene una película que se llama Selig, que tiene que ver con su mamá, ¿no? Que la mamá lo vigilaba hasta desde los espectaculares esos de Nueva York, ¿no? Sí. Sí. Y entonces sí, las mamás debemos dejar de ser sobreprotectoras. Yo observo a mis amigas y educan todavía actualmente diferente a los hombres que a las mujeres. A las mujeres las hacen más responsables desde muy chicas y a los hombres los consienten, ¿no? Son muy alcahuetas, como decimos en Chiapas, ¿no? Y creo que les hacemos daño a los hombres, entonces debe haber otras formas de educar. Bueno, y si quieren, ¿por qué no vemos ya el panorama? Yo creo que ahí ya les has dado muy buenas ideas a nuestras legisladoras mujeres, que creo que sería bueno que también desde la tribuna del Congreso, desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores, ya ahorita hay muchas mujeres que son legisladoras y pues que pueden impulsar este tipo de proyectos. Pero bueno, este año prácticamente se celebran 2 días seguidos. Por un lado son las clásicas marchas del Día Internacional de la Mujer que se dan el 8 de marzo y después el día de mañana pues está otra vez la convocatoria para un día sin nosotras. Mujeres. Un día sin mujeres, ¿verdad? Claro que esto en una condición de la pandemia en donde muchas personas no están trabajando, pero otros, como tú bien señalas, otros están trabajando mediante el teletrabajo, pero además se dan un año sui generis, un año en que México están empezando las campañas presidenciales, un México polarizado políticamente y en donde al parecer pues el proyecto de la 4T, el proyecto de Morena, como que no encaja y que incluso se observa un distanciamiento o al menos una incomprensión total entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los movimientos feministas, a pesar de que buena parte del gabinete de López Obrador son mujeres y que incluso hay mujeres muy brillantes ahí, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, como la secretaria de Gobernación, por señalar, digamos, 2 de las mujeres más brillantes que están dentro del gabinete presidencial, pero pues no hay clic entre los movimientos feministas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, lo que también hoy trascendió, fue noticia, lo retomó el periódico El País, pues fue la situación de que ante los destrozos que caracterizan y lo fuerte de las demandas, pero principalmente la violencia que en muchas ocasiones se da en este movimiento, pues las autoridades federales optaron por poner unas bardas metálicas
alrededor de Palacio Nacional, y estas bardas metálicas, algunos grupos feministas los tomaron como una especie de pizarra para denunciar los feminicidios, e incluso ya hay una propuesta por ahí para que estas bardas queden permanentemente como ejemplo de este país donde no hay garantías y hay violencias contra la mujer. Pero al parecer las vallas fueron destruidas el día de hoy. Es que como que conviven en el movimiento diferentes colectivos, ¿no? A mí me pareció excelente la intervención que hicieron ayer, grupos de que fueron y pusieron los nombres de las víctimas de los feminicidios como una especie de memorial, y además muchas mujeres llegaron y pusieron flores, ¿no? Pusieron flores en la valla. Y había una solicitud de que las vallas se conservaran con los nombres, ¿no? Como una antimonumenta, que eso se ha hecho en diferentes partes del país. Pero sin embargo, al parecer creo que, no lo sé, no lo sé de cierto, ¿verdad? Pero al parecer creo que estas vallas fueron destruidas el día de hoy. Y sacan unas fotos que también no lo sé de cierto, ¿verdad? Pero la casa de Marcelo Ebrard está también con sus cubierta por vallas. No sé si las feministas sepan dónde vive Marcelo Ebrard, tal vez las feministas de Polanco o de por ahí, pero no sé si todas sepan dónde vive Marcelo Ebrard o estén interesadas en saber dónde vive Marcelo Ebrard, ¿verdad? Juan Carlos, ¿cómo viste los movimientos feministas el día de hoy en la Ciudad de México y en todo el país prácticamente? Yo creo que el presidente, como estrategia política, más allá de valoraciones éticas, ideológicas, creo que le había sido muy útil la polarización, la división entre conservadores y izquierda, ¿no? O liberales, si se quieren asumir así. Pero este tema en particular, desde que comenzó, y que fue previo a la pandemia y ahora, puede convertirse, en mi opinión, en el talón de Aquiles, sobre todo con la necesidad de una candidatura, en un pragmatismo excesivo por llevar a Salgado Macedonio, porque hay que decir que quien le sacó el historial no fue nadie de la oposición, fue John Ackerman, este ideólogo de la 4T, esposo de la secretaria de la Función Pública, que quería que su cuñado, el hermano de la secretaria, fuera candidato a gobernador, y es el que le revive esos expedientes a Salgado Macedonio, que no teníamos conocimiento. Sí sabíamos de sus videos aquellos desde hace muchos años, de sus shows, pero no sabíamos de esto. Y el hecho de que el presidente haya dicho, bueno, lo de ya Chole es anecdótico, pero me parece que el talón de Aquiles es que el precio de ganar Guerrero le va a costar un precio muy alto, y si no muy alto, sí le va a horadar, digamos, le va a provocar en el sector femenil, que son millones de mujeres. Estamos hablando del sector, digamos, urbano, más progresista, que asume como un agravio esta candidatura, le va a provocar una erosión a la cuarta transformación política, y que creo que no está calculando bien el presidente, ¿no? Ya habían echado abajo la comisión de, no sé si de orden o de honor, la candidatura, y la vuelven a levantar porque hacen una encuesta y el señor sigue arriba. Entonces, bueno, estamos llegando a un momento en que las encuestas, la encuestocracia, más allá de valoraciones de carácter ético, van a terminar imponiendo en un exceso de populismo el ejercicio del poder. A mí me parece que desde dentro de Morena, pues ya las mujeres se manifestaron, no lo decimos nosotros. Un grupo de mujeres de Morena importante circuló un video pidiéndole a Salgado Macedonio que renuncie, y el día de mañana van a terminar pidiéndole al presidente que renuncie si sigue apoyando este tipo de cosas, ¿no? Sí, y sobre todo yo creo que efectivamente yo coincido de que el movimiento feminista se le fue de las manos, se le está yendo y se le está yendo fuerte de las manos a Morena y al presidente, por supuesto, sobre todo porque el feminismo durante mucho tiempo fue una de las banderas de los grupos progresistas y de los grupos, llamémosle, de izquierda, ¿no? Sí, claro. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en España,
gente, los legisladores y los políticos, la vicepresidenta, creo, representantes de los grupos de izquierda, son las que se ponen al frente para encabezar estas marchas. Y en un momento determinado, pues Morena lo pudo haber hecho y la izquierda lo pudo haber hecho, pero sí, definitivamente ahorita ya es, pues yo creo que yo lo veo que ya es bastante tarde para lograr esa reconciliación. Y el gobierno de López Obrador, pues le está pasando sobre mucho de lo que también le pasó a los otros gobiernos y no han encajado con el movimiento feminista, ¿no? No sabe, yo creo que este es un error que vamos a ver cómo pega en la cuestión de las próximas elecciones. No hay que olvidar que las mujeres, pues representan, como sea, representan más de la mitad, ¿no? Más de la mitad de la población nacional. Y estos, pues tal vez le reste, no tal vez, es muy seguro que le reste votos a Morena en el próximo proceso electoral. Pero pues yo confío en que ojalá dentro de Morena los grupos feministas, veo yo una corriente fuerte de mujeres dentro de Morena que pueden venir a ser las sucesoras de López Obrador, pues retomen este proyecto y puedan encauzarlo pues de otra manera, ¿no? No sé cómo tú lo ves, Keta. Sí, simplemente aquí en Chiapas varias jóvenes, ¿verdad? Se han inscrito como candidatas de Morena, ¿verdad? A diferentes, a diputadas locales, a diputadas federales, y son la nueva ola de Morena, ¿no? Jóvenes que están entre los 25 y los 30 años. Creo que todos los movimientos necesitan una refundación. Aquí la refundación sería muy rápida, ¿no? Porque Morena no tiene mucho tiempo de existencia, pero creo que la dificultad de Morena es la presencia de diversos grupos, ¿no? Muchos grupos se acercaron a Morena, no tanto por compartir una posición de izquierda, sino simplemente porque dijeron ahora este grupo va a ganar, ¿verdad? Y está compuesto por priistas, Cansados de la panistas. corrupción en el país, pero no corresponden a esta versión de izquierda. Bueno, pero se quedaron, pero lo que te quiero decir es que se quedaron allí y entonces es un conglomerado de grupos, ¿no? Que Morena necesita definir, irse definiendo y ir separando a este frente, como el frente cuando Cárdenas, ¿no? Que llevó al poder a Cárdenas, ¿no? De que se conjuntaron diversas ideologías. Aquí también Morena, o sea, el núcleo esencial de Morena debe ir tomando sus definiciones, ¿no? Y pues como pasa en todos los grupos políticos, pues hay diferencias de opinión, ¿no? Y acá la gota que derramó el vaso, pues fue el caso de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Que definitivamente, pues logró algo impensable, logró unificar a todas las mujeres, pero en su contra, incluso a las morenistas. Y creo que esto también va a ser importante porque al interior de Morena, esto va a generar una corriente nueva que va a ir más allá del grupo de Marcelo Ebrard, que va a ir más allá del grupo de Ricardo Monreal, que podría ser la corriente de las mujeres dentro de Morena, porque se dieron cuenta de que finalmente en el debate en torno a Félix Salgado Macedonio, que no sé si va a quedar de candidato a gobernador, pero si queda, pues si no queda, creo que es una medida inteligente del gobierno de López Obrador Así para es. decir el pueblo guerrerense no quiso y ya ven, yo respeto al pueblo y ya no queda. Eso sería, digamos, una buena salida, ojalá así sea, pero si resulta que el pueblo guerrerense, de acuerdo a la óptica de los morenistas, o sea, de acuerdo a las encuestas de los morenistas, dicen que quede Salgado Macedonio, pues va a ser un terrible error y se va a pagar. Bueno, a ver, perdón, pero lo van a pagar, por ejemplo, todos los que sean candidatos a diputados, alcaldes, sobre todo a diputados, alcaldes y gobernadores, porque el tema va a ser un tema no de Guerrero, va a ser un tema que se los van a estar refutando en la cara en cada debate, en cada discusión, en cada programa de radio, porque se hacen de la vista gorda y ahí van a tener que tomar o fijar posiciones.
Entonces, y además el caso de Salgado Macedonio sirvió para que muchas mujeres se fijaran más en los candidatos de Morena, y ahorita ya tenemos una lista como de 10 que están siendo exhibidos por acosadores, por violentadores, por diferentes razones muy parecidas a las de Salgado Macedonio, ¿no? oye, Yo creo que estos candidatos no solo existen en Morena, existen en todos los partidos, desafortunadamente, ¿no? Y el problema es que son los partidos quienes son los cómplices, ¿no? Porque el problema debería ser desde el partido es quien no los debe dejar llegar, pero sin embargo los deja llegar. Ahora tenemos, por ejemplo, la 3 de 3, que la deben cumplir todos los candidatos a algún puesto de elección popular, pero por ejemplo, si no sé qué pasaría, el INE hará la recomendación al partido, y si el partido se empecina en conservar ese candidato, ¿qué debe hacer el INE? Pues no aceptar, ¿verdad? Esa candidatura, decirle, pues si no me lo quitas de la lista. Que no lo acepten y que lo impugnen en los tribunales para que se siente una jurisprudencia y la jurisprudencia marque una determinación al respecto. Así es, entonces creo que ahorita en este proceso las mujeres van a estar muy atentas a este tipo de casos y no los van a dejar llegar, ¿verdad? Y van a impugnar, y si el partido se empecina, pues no sé qué irá a pasar. Ahora, no se votará por ellos, ¿no? El movimiento Me Too, por ejemplo, surge también al mismo tiempo a la par el tema de uno de los consentidos de Ricardo Salinas Pliego, que es Andrés Bremer, al que llaman, no sé por qué, embajador, cuando no tiene ningún cargo formal diplomático, pero de buena voluntad ahí en las Naciones Unidas, y gracias al Me Too, es decir, al valor que fueron tomando mujeres para denunciarlo, prácticamente está anulado, como les ha pasado a todos. En algunos casos ha habido, por excepción, injusticias. Recuerdo el caso de un artista que se suicidó porque desde un anónimo lo acusaron. No me acuerdo no sé si se acuerdan de cómo se llamaba. No aguantó la presión. El de Botellita de Jerez. Sí, exactamente. O de Plácido Domingo, que prácticamente con esto pues, se retiró de su carrera, o el actor Kevin Spacey, que logró librar la cárcel, porque sus estrategas legales le dijeron, desaparece, estás muerto civilmente, ¿no? Y lo mismo, y no le pasó así al director de cine o productor de cine, que ahora está condenado a la cárcel, ¿no? Es decir, sí se están sucediendo cosas, y por lo pronto está sucediendo la muerte civil como castigo, ¿no? O la letra escarlata a todo aquel personaje que está claramente acusado por una conducta reiterada, casi enfermiza, ¿no? O más bien enfermiza en contra de las mujeres, ¿no? Sí, aparte se observa de que como que cada sexenio va cargando sobre todo en el caso de México, cada sexenio va cargando así su carga negativa, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en el caso de los muertos el sexenio de los muertos por narcotráfico de Felipe Calderón, el caso de Ayotzinapa, en el caso de Peña Nieto, y si no si no se arregla, pues desgraciadamente el gobierno de López Obrador va a venir cargando esa situación de que fue un gobierno que no apoyó a los movimientos feministas y que también pues no se lograron reducir cifras en los casos de feminicidio y de impunidad, y donde incluso pues el mejor ejemplo es Salgado Macedonio, porque Salgado Macedonio es un caso sui generis, porque finalmente claro. Sí, por ejemplo, mira. Nadie lo conocía más, o sea, lo conocían solamente la gente en el gobierno y no pasaba de las fronteras de Guerrero, y ahorita ya es una bandera del movimiento feminista, ¿verdad? Sí, son cosas patéticas. Sí, porque yo entiendo, por ejemplo, que no todos los feminicidios han ocurrido con López Obrador, ¿verdad? Hay toda una historia, por ejemplo, desde los casos de Ciudad Juárez, ¿no?
y de todo lo que se derivó desde esa época, ¿no? Que tuvo que intervenir la ONU, se crea la CONAVIN y se crean una serie de instituciones simplemente para atender el caso de Juárez. Y referente al caso de Juárez, en cuanto al número de feminicidios, se reproducen ese número de feminicidios en varios municipios del Estado de México. Por ejemplo, Ecatepec tiene un alto número de feminicidios y varias partes de la República, no solo Juárez, pero Juárez se ha vuelto emblemático por las condiciones en que se dieron los feminicidios, ¿no? Entonces ha sido de muchos gobiernos atrás, no solo con López Obrador, porque muchos reclaman, ¿y por qué López Obrador? ¿Y por qué solo a López Obrador? Lo que pasa es que él mostró cierta insensibilidad, ¿verdad? Y en su lenguaje que le caracteriza, pues emitió ciertas burlas, ¿verdad? Y ciertos comentarios desde el año pasado, ¿no? Con las primeras marchas. Incomprensión en el movimiento, o sea, al estarlo identificando como que es un movimiento reaccionario, que es un movimiento que es manipulado, pues ahí sí pues se mostró bastante una incomprensión respecto a este movimiento. Yo creo que sí fue algo que fue un movimiento que se le salió de las manos, ¿no? Pensó que iba a seguir el mismo destino de los otros grupos opositores, pero pues aquí no, aquí es un movimiento que está creciendo. No, a ver, y en aras de ser objetivos, sí hay que aceptar que mujeres de partidos políticos de la oposición se sumaron al movimiento. Por primera vez, cuando panistas y de otros partidos nunca marchaban, ¿verdad? Cierto. Y de repente, por ejemplo, en la marcha, yo las vi más que nada en la marcha de acá, ¿verdad? Porque no estoy en la Ciudad de México. Pero en la marcha del 8 de marzo del año pasado, participaron muchas mujeres que en la vida salían a marchar, ¿verdad? Sí, pero el problema, el tema es la comprensión. Pero no es el contexto general, ¿no? Sí, pero es que hay que reconociendo esa parte que pudiera ser lo que espanta o lo que hace ver al observador como una conspiración más en su contra, es no dimensionar que esto rebasa a los partidos políticos. Eso es una, ¿no? Y la otra es no dimensionar el costo político que tiene, pues simplemente tratar de eludir o etiquetar el movimiento dentro de una ideología. Esto no es un problema ideológico, esto es un problema cultural. Es decir, es un problema que viene de atrás, para empezar, que no empezó con López Obrador, que empezó desde mucho tiempo atrás y que ya se lo colgó él solito, pues, o sea, él, claro, por el manejo que dio, pareciera como que el presidente que estuviera de acuerdo. A lo mejor los anteriores hicieron de la vista gorda, sufrían porque no sabían cómo darle un tratamiento o cómo resolverlo de fondo. Y las mujeres fueron las que fueron avanzando en legislaciones que dieron el ejercicio de paridad, entre otras cosas, ¿no? O las instituciones para proteger a las mujeres contra la violencia. Pero, por ejemplo, este gobierno le retiró dos cosas, le retiró en los fideicomisos: el apoyo a las guarderías y el apoyo a las asociaciones civiles que daban. A las asociaciones civiles, sí, a la mayoría de mujeres. Apoyo a mujeres violentadas. Entonces, ese es el problema de agarrar parejo, pues, ¿no? De prejuzgar parejo. Entonces, digámoslo así, todo gobierno tiene un desgaste, todo gobierno carga con sus cosas, y un gobierno que llega con tanta legitimidad y con tanta credibilidad, con tanto soporte social y de votantes, pues está cometiendo errores, ¿no? Sobre todo porque el movimiento feminista ha tenido una tendencia de izquierda, ¿verdad? Digamos que los progresistas más bien. Sí, y entonces... Yo me considero un progresista. Si me ubican en la derecha, yo me asumo un progresista en muchas ideas de la derecha, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Yo estoy en contra, por ejemplo, de meter a la cárcel a las mujeres por llegar al extremo de tener que recurrir a este método que pone en riesgo su vida, que es el aborto. Pues no le vas a meter a la cárcel. Hay mucha gente que merecería estar en la cárcel y no lo está. Yo estoy a favor de que haya educación sexual, pero los grupos conservadores, como la iglesia, por ejemplo, se han opuesto a la utilización de los métodos anticonceptivos. Entonces, ¿por dónde le entras, no? O sea, y ahí sí hay que, y también de la diversidad sexual. Además, ¿no? Dentro de la misma iglesia hay sacerdotes progresistas, ¿verdad? Que ya en pláticas individuales les dicen a las mujeres, pues pónganse sus anticonceptivos si tienen necesidad, ¿verdad? Lo aceptan, ¿no?
y por ejemplo, ves que el Papa Francisco habló más abiertamente sobre el tema de la diversidad sexual, ¿no? Y entonces los conservadores de la iglesia, ¿cómo el Papa está hablando de la diversidad sexual, no? Eso pasó con el... Tú no estabas muy chico, pero cuando fue el Concilio Vaticano II, con Juan XXIII, yo estaba relativamente joven, ha de haber tenido como unos 14 o 15 años, fue cuando empezaron las misas en español y fue cuando la iglesia se abrió. Simplemente el sacerdote dio la misa ya hacia los feligreses. Antes no la daba de espaldas, a mí me tocó todavía, ¿no? Y entonces hubo movimientos conservadores que se oponían al Vaticano. Bueno, Segundo, oye, me pregunto cuándo vamos a tener una mama en vez de un papa. Pues ya estuvo, se supone, la papisa Juana, allá en la Edad Media, ¿no? ¿Cuándo es vamos todo un mito, la papisa Juana. Y por ejemplo, que la iglesia, o sea, y que otras iglesias lo tienen, o sea, las iglesias protestantes lo tienen, la iglesia la episcopal ya tiene obispas. Y fue movimiento, ¿no? Aquí yo creo que es también un momento en que esta irrupción tan fuerte de las mujeres en este momento agarró desprevenido no solamente al presidente, sino a toda la mayoría de los partidos políticos, a los políticos en general. Un poquito lo puedo identificar como cuando vinieron las manifestaciones juveniles en el 68, que apenas ahorita, muchos años después, ya se empezaron a analizar y a entender de que era producto de que los jóvenes ya eran productivos, ya tenían su propia cultura, había todo un proyecto para los jóvenes habían dejado de ser esos niños grandotes de los 50 y ya eran un sector social autónomo y con su propia forma de pensar. En el caso de las mujeres creo que es lo mismo, muchas de las participantes son mujeres que son mujeres entes económicos, que en diferentes ámbitos profesionales, obreras, en servicios, sí, generan ingresos y están también demandando derechos que les corresponden. Pero es algo que la verdad los sectores políticos no saben cómo asumirlo y cómo poder... Maestro Ricardo, pero lo que acaba de decir es buenísimo, me gusta esa reflexión. No supo la época, la generación de los 60s, de los padres y de los políticos, no supo comprender el movimiento y terminó reprimiéndolo. Así es decir, no supo reaccionar y algo parecido está sucediendo ahorita, ¿no? Sí, lo veo yo, ¿eh? Oiga, me mandó una frase Coco Cebadúa que me encantó. Dice, la mujer es la mitad de la población mundial y la madre de la otra mitad. Sí. Así es. Y somos una mayoría que nos quieren tratar como minoría. Pero yo creo que esto que está ocurriendo ahorita es un parteaguas y los antecedentes de muchas jefas de Estado también es una especie como de adelanto de lo que va a suceder dentro de muy poco tiempo, ¿no? La mujer está, bueno, de entrada en los trabajos no es generalizado, o sea, tenemos también muchas grandes corruptas encarceladas, pero en general la mujer tiene una característica y en los trabajos en iniciativa privada se le reconoce como que son personas con menos vicios, más confiables, más organizadas que la mayoría. No hacemos al lunes. Sí, más que la mayoría de los hombres. Y bueno, queridos amigos, ya tenemos el tiempo encima. Si mañana vamos a ver con datos, qué es lo que ocurrió, cuál fue el saldo que dejaron los movimientos, esta marcha del Día Internacional de la Mujer en México y en otras partes del mundo, y también cómo se va a desarrollar un día sin las mujeres que se va a realizar el día de mañana. Y también, si ustedes gustan, podemos ver cómo va el proceso de vacunación en Tuxtla Gutiérrez. Sí. Ya me vacuné yo por lo pronto y les puedo decir que lo vi bastante organizado, al menos en Cañahueca, pero seguramente esto no ocurre en todos los lugares. Mañana ya lo van a dejar salir al Oxxo, maestro.
Ya voy a poder salir. Bueno, pues muchas gracias, amigas y amigos, por estarnos viendo a través de Contextos. Queta Burelo, muy buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos, también, qué gusto. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Contextos.